les saluda. Un saludo para los hermanos que se encuentran en Estados Unidos, México, El Salvador, los que se encuentran en Costa Rica, los que se encuentran en República Dominicana, los hermanos que están en el Perú, nuestros hermanos vecinos del Perú, gloria a Dios, los hermanos que se encuentran en Colombia, en Bolivia, los que se encuentran en Brasil y todos aquellos hermanos que se encuentran descargando los videos para continuar escuchando un poco la palabra de Dios. No se olvide usted que este es un espacio para la lectura bíblica y para el aprendizaje oportuno de la buena noticia que es la palabra de Dios. Comenzamos con una oración para tener la lectura del día de hoy que está en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué le parece a usted la fe? ¿Será que la fe mueve montañas? ¿Qué es la fe? Comenzamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones en el día de hoy. Todas y cada una de las transgresiones de Satanás sean detenidas y puestas en evidencia para la honra y la gloria de tu nombre, para que sea detenido el infierno y pueda, Señor, en el nombre de tu gracia bendita, Señor, en el nombre de Jesús, que se pueda, Dios mío Jesucristo, todavía seguir en el camino cristiano hasta que tu venida sea toda una realidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy está en el libro de Romanos. Usted sabe que el libro de Romanos es un libro bastante interesante. Habla mucho de la fe y habla mucho de la doctrina cristiana. Cuando llegamos al capítulo 5, que es bueno que usted lea, los primeros 2 capítulos se refiere a una situación bastante concluyente con respecto al reino de los cielos. Es la obra de fe que va más allá del pecado. ¿Sí? Estamos todavía con la preparación del guión de la obra de Una historia sin igual, donde están estos 3 personajes, ¿verdad? Que tenemos a Cristiana, al abuelo, y tenemos a Macabro. ¿Por qué les hablo de esta historia? Porque ahora vamos a tener una parte más en este programa y vamos a tener una situación artística para que usted también lo haga en sus iglesias a punta de un poquito de animación. Y no se olvide, nosotros siempre le vamos a decir cómo es que lo hemos hecho para que usted también lo pueda replicar en su iglesia. De una forma pequeña, concisa, sistemática y todos lo puedan realizar. Porque esto no es nada del otro mundo, es una cuestión de bendecir y ser bendecidos. Pero todo está basado en la palabra de Dios. Ya vamos a comenzar a partir de la próxima semana y van a empezar las escenas del capítulo número 1. Que el Señor nos bendiga en medio de este apagón. Vamos a comenzar con la palabra, si usted ya tiene su libreta de apuntes, y podemos comenzar hablando un poco de la justificación. La justificación tiene que ver con la palabra justicia. ¿Usted está justificado? ¿Estamos justificados nosotros ante Dios para acercarnos a su santo trono, a sus atrios y poder orar? ¿Qué pasa con respecto a la fe y el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, vamos a leerlo despacio en el capítulo 5 del libro de Romanos. Entonces comenzamos la lectura de esta forma y dice, resultados de la justificación. Usted hizo la oración de fe, ahora vamos a ver qué tiene que ver eso. ¿Por qué la importancia de la oración de fe? ¿Por qué la importancia del compromiso cristiano? ¿Por qué la importancia de hablar de la palabra de Dios? No se olvide usted que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No hay forma que tenga usted fe sin que alguien no le haya hablado de la palabra. Y qué honor que lo haya hecho, porque si lo hizo y usted aceptó a Cristo, se salvó del infierno, de todo lo malo que ha de venir. Sea parte de lo bueno y no de lo malo. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros la paz viene por medio del Señor Jesucristo
quien nos concede y prepara todo el camino. No se olvide usted del libro de Juan. El Evangelio según San Juan dice que nuestro Padre es el labrador, que labra la tierra. Está labrando la tierra, preparando el camino para que llegue su buena semilla. ¿Verdad? El único que otorga las semillas es el Señor Jesucristo. Aquí en el libro de Romanos dice aquí: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria de Dios, no nuestra, es una palabra que está aquí. Este es el Nuevo Testamento. Estamos en un libro que viene después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ¿verdad? Lo que pasó en el aposento alto. Ahora vamos al libro de Romanos. Esto es doctrina total. Cuando leemos el libro de Romanos es una doctrina total. La base fundamental, ¿verdad?, que tenemos en el Nuevo Testamento, a partir del testimonio de estos 4 apóstoles, las 4 versiones diferentes de lo que fue la vida de nuestro Señor y el paso en la tierra hasta la llegada al cielo, ¿verdad? Aquí dice, aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2, y aquí el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Dice un salmo: pacientemente esperé por ti, Señor. La paciencia Dios la otorga a través de un largo camino de la prueba. Todos pasamos por manos del alfarero, pero la mano del alfarero está llena de amor. Un amor sin medida. Solo tenemos que esperar confiadamente en que todo va para la honra y la gloria de Dios. Aquí dice el capítulo 5, versículo 4. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado por el amor del Espíritu Santo que quedó encargado en la tierra de cada uno de nosotros. El Santo Espíritu de Dios es el único que está cubriendo la iglesia hasta la venida del Señor Jesucristo, que Él tampoco se ha olvidado de ninguno de nosotros. No se olvide, el libro de Apocalipsis es fiel y verdadero, el alfa y la omega, ¿sí? Aquí dice algo más. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Usted sabe qué es un impío? Hay diccionarios bíblicos, aparte de la Biblia de estudio, es bueno que lo tenga, para que tenga un concepto diferente. Porque el concepto del mundo se difiere, es muy diferente al concepto que nosotros tenemos en la concordancia bíblica, ¿verdad? Entonces ya usted tiene varias palabritas, ¿verdad? Fe, esperanza, paciencia, tribulación, amor. Nosotros no pedimos paciencia porque sabemos que a cada uno Dios le otorga un número, un cupo destinado a lo que tiene de galardón para cada uno de acuerdo a sus dones. Mientras más grande la prueba, mayor es la victoria y el gozo del Señor. Y esto es para usted y todas sus generaciones, hasta la 4ª generación. ¿Qué prefiere, una vida llena de bendición hasta la 4ª generación o una vida llena de maldición hasta la 4ª generación? Y eso está escrito en el libro de Éxodo. Cuando leemos Éxodo 20 y están los mandamientos del Señor. Pero aquí, en el libro de Romanos, seguimos diciendo, dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
No importa lo que hayamos hecho, el Señor murió por cada uno de nosotros y Él es quien entiende el padecimiento, la tribulación, el problema que hayamos tenido cualquiera de nosotros y está listo y presto para clamar con usted, porque Él también clama al Padre. Qué interesante, ¿verdad? Sigue siendo Dios y está listo para clamar con usted. Está listo para adorar con usted, con cada uno de nosotros. No está ajeno a nuestras emociones ni a nuestras situaciones en la tierra, porque no todo es color de rosas. Ya habrá una tribulación para cada uno, pero la gran tribulación, la Biblia se refiere a una tribulación de la cual no hubo nunca jamás en la historia de la humanidad. Y por eso es el Evangelio, para que se puedan rescatar la mayor cantidad de almas y no caigan en esta cuestión tan malvada de Satanás. Si no, podemos leer el libro de Salmo 62, donde termina la palabra diciendo: 2 veces he escuchado esto, oh Padre, que tuya es solo la misericordia. Y tú pagas a cada uno según sus obras. ¿Qué dice el salmista? Que Dios es tan bueno que por cada buena obra a partir de la fe, el Señor también da un galardón y paga cada una de nuestras obras en la tierra. No es solamente que Dios va a venir a juzgarnos. El único que nos puede juzgar es el Señor Jesucristo, porque Él estará ahí directamente con cada uno de nosotros en el juicio del gran trono blanco. Pero dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué clase de obras tenemos cada uno de nosotros? Solamente con Dios lo sabemos. ¿Sí ve? Esto es un acumulado. Viene la fe, la esperanza, el amor y las obras. Las obras, el cristianismo está basado en las buenas obras. Y hacer una buena obra no es color de rosas tampoco. Porque cada uno tiene que saber cómo la hace. Y si la hace, mantener la bendición hasta que el Señor esté completamente en todo para hacerle el pago y la devolución de sus obras. Y aquí vamos todos, desde la tierra hasta el tercer cielo con Dios. Viene pronto. ¿Está usted listo? ¿Estamos listos para decir, nos vamos con el Señor? No se olvide que el tiempo está cerca y se termina y llega la gran tribulación. Que no le agarre desprevenido. Seguimos aquí. Aquí dice algo más increíble todavía más. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Tenía que pasar la muerte para resucitar, y resulta que el Señor Jesucristo está vivo. Tenía que derramar su sangre en la cruz del Calvario para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la profecía de que por Él somos salvos de la ira. ¿Sí ve? Salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es meritorio, pero también hay galardones por la fe y por la obra de cada uno. Dios nos juzga entonces por el pensamiento, por el camino, por las obras. Ya lo sabe. ¿Quería saberlo? Hay algo más contundente todavía. Dice aquí, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿De qué? Del pecado original. Hemos pecado, tenemos el pecado original de Adán y Eva que transgredieron al Señor. Luego vino y remató Caín y Abel, ¿verdad? Matando a su hermano. Y el Señor retiró a los seres humanos del huerto. Es nuestro Padre, pero no se ha olvidado de nosotros. Ahora viene aquí algo más y dice,
Adán y Cristo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Una mala acción trajo pecado y pecado sobre pecado, y por eso hemos tenido una historia larga de pecado en toda la humanidad, que solamente el Señor Jesucristo, a través de su bondad, lo vino a anular derramando su sangre en la cruz del Calvario. El único que vino a perdonarnos de pecado. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Esa será la justificación el día de la gran tribulación. No se quede. Seguimos, aquí dice algo más. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura. ¿Qué sabe una figura? Un triángulo. La figura humana, ¿cómo es? Figura de hombre. No era una estrellita a la cual había que adorar. No. Ya nos está diciendo la figura, ¿verdad? De nuestro Dios. Aquí dice, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Sí? Es el único por el cual nosotros seremos justificados y salvos de la ira, salvos del pecado. ¿Sí? Ahora hay más todavía. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Nosotros estamos bajo la gracia ¿a través de qué? Del cumplimiento de los mandamientos y estatutos de Dios. Y esos mandamientos y estatutos de Dios están dentro de la ley de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo y va más allá de la ley, por gracia. No merecemos, somos inmerecedores totales, porque no somos nada ante el poder de Dios. Pero Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso con la humanidad que nos ha entregado un mundo mejor. Todo lo que conocemos. ¿Te has visto cómo son las frutas? Qué increíble lo que todavía tenemos frutas en nuestros países. Con la condición financiera es muy poco que alguien pueda comer algo de fruta. Usted tiene que elegir ahora entre si come, ¿qué come? ¿Como proteína o como carbohidratos o como fruta? Y si como fruta, no como. La situación está difícil, pero Dios es más todopoderoso, porque si a Él le place, Él bendice y nosotros con un poquito podemos seguir adelante, como justos. ¿Sí? La gloria de Dios se establece a través de su justicia por medio de la fe. Esa es la palabra del día de hoy, del libro de Romanos, capítulo 5. Qué interesante que es la misericordia, la palabra de Dios y su bendición, que nosotros siendo aún pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Mire ese versículo tan bonito, ¿verdad? El versículo clave del día de hoy, que lo hemos repasado por generaciones, ¿verdad?
Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. ¿Verdad? Siendo aún pecadores, el Señor murió por nosotros. Ninguno de nosotros está para ser igual que el Señor Jesucristo. Nadie lo puede igualar. Ni en obra, ni en pensamiento, ni en testimonio. La idea es que todos lleguemos a por lo menos ser la estatura de Dios en la tierra. Ese es el anhelo, que podamos cumplir los mandamientos y los estatutos del Señor. Tenga usted un bonito día, que el Señor reine en su vida, en su corazón, en su alma, y estemos libres de la ira que viene, porque nosotros estamos justificados por medio de la fe, a través de la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro hogar, nuestra casa, nuestra estirpe está con el poder del Señor Jesucristo. Por eso tenemos la palabra de Dios. En lo único que nos podemos gloriar es con la palabra de Dios. Es quien venga a nuestros agravios, levanta nuestra cabeza y hace resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Señor le bendiga. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus promesas que sabemos que se cumplen día con día en cada uno de nosotros en todo el mundo. Gracias, Señor, porque todas nuestras bendiciones vienen de parte del cielo, del reino de los cielos. Todas y cada una de las tribulaciones, de las maldades, de los padecimientos, de la obra de pecado y de todo ataque satánico, Señor, los ponemos en tu trono, en tus manos, a través de la sangre poderosa de tu reino. Seas cubriendo nuestros hogares y todas nuestras necesidades sean suplidas por tu palabra, por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga un bonito día y que el Señor se manifieste, le sorprenda con todo el amor que solamente Él puede dar. Shalom.